Bueno, el primero de ellos es el cuento del Cojo Jacinto. El Cojo Jacinto era un tinterillo, él tenía una maquinita de escribir y se sentaba en el centro de Medellín, ¿cierto? Al lado del despacho del doctor y abogado Fernando González, que hacía ahí a un ladito, con su maquinita de escribir y le filtraba los clientes. Entonces el Cojo Jacinto era muy conchudo y el hombre cada rato entraba a la oficina de Fernando González y le decía: hombre, don Fernando, disculpe, lo molesto, ¿usted me podría sacarle la punta al lápiz, por favor? Claro que sí, hombre, Jacinto. Y Fernando González le recibía el lapicito, le sacaba la punta. Otro día cualquiera: hombre, doctor Fernando, qué pena molestarlo, es que se me acabaron los formatos de partición de bienes y hojitas de carbón. ¿Usted de repente no me podría facilitar alguna que tenga por ahí? Claro que sí, Jacinto. Abría el cajón Fernando y trin, sacaba las hojas y las entregaba. Y un día Fernando estaba de malas pulgas, pues, porque la situación estaba muy dura. Y la situación bien dura, y las moneditas se iban quedando allá donde el tinterillo y él ni siquiera copaba un tinto. Entonces Fernando ese día estaba de malas pulgas y entra el Cojo Jacinto, hacía las carreras y le dice a Fernando González: don Fernando, qué pena, lo vuelvo a molestar, ¿ejercer es con G o con J? Fernando le fue abriendo los ojos y se le pusieron rojas esas grandes orejas que tenía y le dijo: vea, hombre, Jacinto, ejercer es con J, con la misma J de deje de joder, cojo, hijueputa. Bueno, y esta otra historia está basada en hechos reales. Esta que les acabo de contar también sucedió realmente. O sea, se supone que es un hecho real. Aparece en un libro que se llama Picarescas de la Abogacía Colombiana. Y esta que les voy a contar a continuación está también basada en hechos reales. Sucedió a finales de los años 20 en Envigado. Muere un hacendado, deja una herencia y es una herencia muy particular. Bueno, resulta que Fernando González en el año de 1928 y 29 era juez en el circuito segundo de Medellín y le llegó un día cualquiera a su despacho un testamento. El testamento era de un hacendado envigadeño y decía: yo, fulanito de tal, dejo todos mis bienes, riquezas y propiedades al divino niño Jesús de Praga y a las divinas ánimas del purgatorio. El día de la lectura del testamento pues estaban presentes los 3 hijos y la esposa del difunto y el párroco de la iglesia de Envigado. El párroco pues dibujó una sonrisa una vez leyeron el testamento. Dijo: no, pues es para las ánimas y es para el divino niño, pues viene para la parroquia. Y la esposa y los 3 hijos pues desdibujaron sus sonrisas. Pero Fernando González pidió una prórroga de 8 días. Dijo: denme 8 días para estudiar la extraña naturaleza de este testamento. 8 días fueron suficientes para que todo el Valle de la Burra se enterara del asunto. Y a los 8 días en el despacho de Fernando González no solamente estaban presentes la esposa y los 3 hijos, sino también un poco de primos primeros, segundos, terceros y 25avos del mismo, el párroco de la iglesia de Envigado acompañado de los seminaristas, las monjitas, los monaguillos, el mismísimo arzobispo y una mata de curiosos. Estaba lleno el despacho. Fernando González esperando a que todo el mundo se pusiera en silencio. Finalmente se silenció el auditorio, el despacho, el salón donde se encontraba, y se generó una tensa calma, un suspenso esperando la voz sentenciosa del abogado. Y Fernando González, tomando el testamento, vuelve y lo lee: yo, fulanito de tal, dejo todos mis bienes, riquezas y propiedades al divino niño Jesús de Praga y a las divinas ánimas del purgatorio. Y volvió a guardar silencio. Y de nuevo una tensa calma y todos expectantes esperando cuál iba a ser la sentencia del juez. Así que finalmente Fernando González les dijo: vea, yo después de estudiar la extraña naturaleza de este testamento he decidido dejar en administración, pero que quede muy claro que la figura jurídica va a ser administración de los bienes, riquezas y propiedades del difunto a su esposa y a sus 3 hijos. Que la esposa y los 3 hijos manejen esos recursos, esa herencia, todo ese patrimonio, mientras el divino niño Jesús de Praga cumple los 18 años y puede venir a reclamar la herencia. Y las divinas ánimas del purgatorio vienen a mi despacho con personería jurídica y me firman los papeles.
Bueno, ya para terminar, este es el último cuento. Muchísimas gracias por su paciencia, por escucharme, por aguantarse todo este rato. Espero que haya sido muy ameno pues también. De nuevo, pues para mí es muy bonito poder compartir con estos espacios en la presencialidad. Los artistas hemos extrañado muchísimo poder encontrarnos con el público frente a frente, y sabemos pues también de los riesgos, sabemos pues como la situación que estamos viviendo, pero le apostamos a que reactivemos la vida y a que nos volvamos a encontrar. Es que la mirada y en el encuentro, ¿cierto? Nosotros somos seres sociables, no podemos vivir sin eso. No podemos tampoco dejarnos vencer por la amenaza, ¿cierto? Es una amenaza real, pero no podemos dejarnos vencer por esta amenaza. Creo que la humanidad ha sobrevivido a cosas peores, y aquí estamos. Así que sigamos adelante y sigámonos encontrando. Este cuento que les voy a narrar se llama Trocha de Indios. Es el cuento final pues que quiero compartir con ustedes, que fue el que ganó también el premio a primer lugar en Pereira Cuenta, la convocatoria pues de narración oral de la alcaldía de Pereira el año pasado. Trocha de Indios. Eso tiene mucho que... Este cuento es un homenaje a esta tierra, es un homenaje a la cuenca del río Tun, a la Florida, a los cultivos de cebolla de La Bella, de Mundo Nuevo, de todo este territorio de aquí para arriba, y del páramo, de todo ese hermoso piedemonte que nos acompaña, y del cual hemos sido pues vigías, cuidadores y también beneficiarios. Yo me bañé toda la vida con las agüitas del río Tun. O sea, aquí estoy, este cuerpo que... ¿Cuánto es que es el porcentaje de agua que tiene el cuerpo humano? ¿Del 80? ¿Algo así? 70% del cuerpo humano es agua, o sea que gran parte de esa agua es del río Tun. Muy bien. Trocha de Indios. Él caminaba a pie limpio por las fronteras de la bestia de asfalto que habitaba. Se hace necesario precisar que Fiera de Asfalto es un ecosistema poco sostenible, edificado por el antropoide erecto y entre comillas pensante. Exploraba, decía, las periferias del citado cúmulo de soledades, y halló una trocha entre eucaliptos que adoptaron atravesados alambres de púa como parte de su materia tras años de insistentes cercos. El caminante avanza hacia el resplandor de la cima boscosa, con su bordón de bambú y la cantimplora llena, obviando los malos recuerdos a causa del impacto ambiental debido a los monocultivos o el zozobrante episodio de los 4 vagamundos torturados por pescar. El terreno se empina, el corazón le palpita, la memoria va a las crónicas de los historiadores, la imaginación evoca los antiguos lugares sagrados, la respiración exige sincronía y ritmo, y la estrella solar saliente sirve de guía. Por estos mismos caminos, recuerda, practicaron la arriería los abuelos, el saqueo los bandoleros, la guerra los sectaristas, la colonia los aventureros y las artes orfebres los ancestros nativos. Comenzó a desarrollar una catarsis con la primera gota de sudor, a la vez que la montaña le ofreció un centenario y retorcido pino como una primera estación. Qué bellas formas materializa el crecimiento de este árbol viajero cuando no podan sus ramas, pensó. ¿Cuántas madrigueras compartirán con el duende burlón esas rugosas raíces regadas como un pulpo de madera? ¿Qué valientes comunidades defenderán un complejo urbanístico tan envidiable? Al imaginar un vecindario, rememoró inevitablemente la colmena gris de donde venía y tomó aire. Un sorbo de agua refrescó su garganta ansiosa y la pausa le invitó a la tranquila observación. La luz del astro luminoso se filtraba entre los copos arbóreos, maquillando de pecas pálidas las sombras del bosque. No había cantos de aves, pues muy pocas brindan su amaño a los pinos. Sobresalían los helechos colorados, arbustos cuatzibonsai, resinas cristalizadas, musgos barba de gnomos, setas amonitas, arácnidos tramperos, rocíos no bebidos y un cadáver de fogata con envoltorios de calorías, vidrios de un brandy roto, baterías desgastadas, enlatados desollados, más una tarjeta prepago de celular a medio quemar junto a la ceniza.
Por un momento se alcanzó a ilusionar con la alucinación del buen ermitaño, pero lo realmente cierto es que traía la mierda urbana pegada del culo. Debía alejarse un poco del rastro del antropoide erecto para lograr aliviar en algo su misantropía. Con el báculo de Guadua apoyó la escalada y señoreó en la cúspide con los pulmones llenos de frescura y casi inhalando el paisaje del bosque de niebla que se impone absoluto desde el cañón de la quebrada que años atrás fuera aurífera hasta las siluetas azul grisáceas de los paramillos coronados por negros nubarrones. Según las monografías estudiadas, estaba parado sobre un cementerio indígena. La evidencia eran los agujeros dejados por los guaqueros cazadores de tesoros. Encendió un tabaco después de morderlo e inició un descenso por las entrepiernas de la cuenca adornada por yarumos, guaduas, carboneros, guayacanes, musicalizados todos por el quehacer cotidiano de los habitantes silvestres. Ya adentrándose descalzo, sin pensar en idioteces, sin pensar en el regreso y sin razonar idioteces, se fue entregando ligero a los afectos de la natura. Sin bebedizos ni hechizos, sumergió sus meditaciones hacia otros montes ya recorridos. Por su sangre ya corrían los duendes con risas sabias, en sus ojos serpenteaba la reveladora oscuridad de la flor de la selva, sus iras las domaba ahora el recuerdo de una luna amazónica compartida con un druida en éxtasis. Los fantasmas que le cohabitan los conocía hasta el tuétano, gracias a la catarsis suprema de un bejuco de la muerte. Estaba en el preámbulo del trance. Luego bajó a la fuente a bañar los miedos en la catarata de las tierras altas. Ahogó los juicios y las culpas en apneas silenciosas. Gritó los ecos de su sensiblería inútil a coro con los chorros de agua y parpadeó serenamente con las pupilas ya descongestionadas, preparándolas para la siguiente batalla semanal de bombardeo de imágenes, carteles, peatones, autos, computadores, miserias, adefesios, productos, fauna, vendedores, mostradores, entrevistas, minuteros, vigilantes, mendigos, titulares, altavoces desplazados, búsquedas, cortejos, predicadores, sabores, olores, supertiendas, smog, cámaras, dependencias, manos, impotencias, miradas tristes en los zoológicos, miradas perdidas en las calles. La brisa encañonada, que viaja desde las cumbres nevadas, le alimentó los bríos de la determinación. Somos raza exploradora y feroz, se dijo. Somos almizcle de indios amantes de la tierra. Somos cosmogonía musical de la piel oscura y yoruba. Somos gitanos navegantes de las aguas mediterráneas. En algún paraje surrealista, escoltado por la neblina traicionera, debe estar riendo con sarcasmo el Moán, burlándose de la sonsa ceguera de la era tecnológica. Como él, también la Yacumama añora el retorno de los valles de ríos puros y caudalosos, y de un invierno que sea de verdad invierno y no un aluvión de tragedias, y de un verano que sea de verdad verano y no una sequía siniestra. La trocha se convirtió de repente en un tobogán de arcillas pantanosas, y su precaución de educado peatón pasó a ser una absurda e inservible diplomacia. Casi rodando, descendió por el vagón enlodado, apoyándose en talones, planta, rodillas, glúteos, manos y codos, hasta alcanzar una liana de buen linaje al borde de un alto barranco. Y al fondo, en la caída, le esperaba la poza profunda de aguas cordilleranas. Un espejo de cristales verdes deseoso de hacerle comulgar con su propio reflejo. Respiró profundo, sintió la adrenalina y se lanzó a sentir ese vacío que atraviesa la anatomía, mientras perforó en segundos la masa de aire que lo separaba de la charca, y la charca lo recibió cual si fuera un obelisco sólido. Impulsado, violentando la matriz amniótica que lo acogió, se sumergió en el silencio y la oscuridad de los manantiales de nuestras cuencas volcánicas. Después de su pequeña muerte, emergió renovado hacia la membrana luminosa de la superficie. Un rayo solar entraba de una forma singular y junto a la brisa elaboró una circunferencia iridiscente que rodeó su figura. Luego fue nadando hasta la orilla.
con la recuperación de su niño íntimo, inició una descolgada por la trocha Quimbaya hacia las terrazas cultivadas del amable campesino. El histórico paso intramontano que viene transmutándose de paisaje en paisaje desde el otro extremo de las sierras paramunas viene a desembocar en la vega de los Cebollales, componiendo una campiña de pinceladas verdes como colchas de retazos. Pasando junto al recodo del camino, se encontró con una antiquísima casa de tapia. Era la posada, robustecida de leyendas y mitos de los caminos que sobreviven aún gracias a la férrea memoria del abuelo tendero. Sus ojos andaluces inspeccionaron al caminante con la sobriedad del que ya difícilmente puede sorprenderse, y, exhalando bocanadas gigantes de humo del tabaco que cultiva en su patio, le ofreció el fuego de su encendedor de gasolina para que estimulara el vigor con su último y modesto calillo sin filtro. Se surtió de cigarros y salió del monumento vigente, enrutándose ya al nicho cosmopolita, al caldo de cultivo de nuestras sangres híbridas. Embarrado, mojado y con una inclinación a la sonrisa casi estúpida, pasó junto a un pequeñín de mejillitas coloradas que al verlo en tal estado le preguntó sin timidez: ¿estaba peidío? Sonriente le respondió, repasando inquietudes muy profundas: sí, vecinito, estaba perdido. Muchísimas gracias.